Al menos 20 muertos durante el asueto de la Semana Santa. Capellán de la Policía Nacional pide evitar confrontación entre iglesia y gobierno. En Atomayor, al menos 13 intoxicados tras consumir pescado. Ascienden a 207 los muertos tras las 8 explosiones en Sri Lanka. Papa Francisco pide por Venezuela y Nicaragua en el Domingo de Resurrección. Y en los deportes falleció este fin de semana el lanzador zurdo Braulio Lara en accidente automovilístico. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta jornada de Despierta RD. Ya se terminó la Semana Mayor, la Semana Santa. Hay que empezar a trabajar. Qué bueno que todos estamos aquí, ustedes en sus hogares, nosotros desde esta parte, desde Telecentro, que no fuimos número de las víctimas que siempre ocurren en Semana Santa porque nosotros fuimos prudentes. Nosotros salimos a disfrutar y a descansar y lo hicimos con mucha prudencia. Qué bueno que estemos todos. Desde aquí hay que decir que la capital está militarizada. No sabía que esté anunciado alguna huelga o alguna manifestación pública de los sindicalistas o transportistas, pero sí vi la capital militarizada, sobre todo en la parte, en los alrededores del Ministerio de Industria y Comercio. Ahí la cantidad de militares y de policía es mayor. Así amaneció la capital hoy lunes 22 de abril del año 2019. Gracias a ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional, los que nos ven a través de las redes sociales y los que lo hacen a través de Telecentro a nivel nacional y un poquito más allá. Como siempre, acompañado de Loreni Solano y de José Rivas. Buenos días, buenos días. Buenos días, Alberto Caminero. Buenos días, José Rivas. Buenos días, pueblo dominicano. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias por estar ahí una vez más con nosotros, iniciando esta jornada laboral, iniciando esta semana. Gracias a Dios que podemos estar aquí, que nos permite llegar hacia ustedes siempre con muchas informaciones, con comentarios, entrevistas, resúmenes de todo lo que ha acontecido y mucho más. Y sobre todo agradecer que ustedes siempre a esta hora, iniciando su día, deciden colocar Telecentro Canal 13 para poder distinguirnos con esa sintonía fiel que cada momento nos hace sentir más y más cerca del pueblo dominicano. De verdad que muchas gracias. Esta semana, como siempre, con buen pie, iniciándolo y sobre todo preparándonos para todo lo que se avecina en materia social, en materia política, en muchas otras cosas que esta semana promete que tendrá. Buenos días. Bueno, y muy buenos días, Caminero, Loreni. Y un fin de semana o un largo asueto con un tema político importante, ¿verdad? Desde el púlpito, que es un tema también que vamos a discutir hoy. Hacía mucho tiempo que una Semana Santa no estaba tan activa en términos políticos y en términos sociales. Terminamos con la situación que se dio en Punta Catalina, que es también tema de primera plana en el día de hoy. Lo que dijeron los sacerdotes desde la Catedral de Santo Domingo, pero pasando también en el sentido de que hoy, aunque no propiamente fue un 22, sino un 23, esa militarización tiene que ver con una acción que siempre toman las autoridades después de Semana Santa, luego de los acontecimientos de 1984. 1984 la gente se fue de vacaciones, vinieron medidas económicas que para esa época
de Salvador Reyes Blanco se consideraron extremas y vino entonces toda una poblada que duró 3, 4 días de protestas en las calles de Santo Domingo y en las principales ciudades, bueno, prácticamente en todo el país. Esa militarización puede ser que esté respondiendo, aunque que vaya quizá alguna persona a tratar de recordar esa época o que algún elemento esté manejándose de parte de los organismos de seguridad del Estado de que pudiera ocurrir en esta semana que es histórica. Estamos el 23, 24, 25, 27 y 28 de abril de 1965 también, y los acontecimientos de abril también de 1984. E inicia la semana de la Feria del Libro también. Bueno, a finales de esta semana. Sí, sí. Bueno, pues la Iglesia Católica y el gobierno, bueno, pues tienen tensas sus relaciones después de ese sermón de las 7 palabras de Semana Santa. Algunos, como en el caso, aunque no lo han hecho de manera directa, con el caso de las críticas que hicieron los sacerdotes, los obispos, a la reelección y que señalaban de que aquí, en el caso del arzobispo Osoria, decía que estamos camino hacia una dictadura en el sentido de que el poder ejecutivo tiene una supremacía y controla el poder judicial y el poder legislativo. Esas fueron sus declaraciones y de ahí en las 7 palabras los sacerdotes cuando hablaban de perdona a los que no saben lo que hacen, bueno, pues de ahí dice que no saben lo que hace porque están promoviendo una reforma a la Constitución de la República desde el poder y que eso, que nada está por encima de la patria, solo Dios está por encima de la patria, dicen los arzobispos. Señalan que se está buscando perpetuarse en el poder, se refería a los que buscan la reelección y que en su afán de perpetuarse en el poder, bueno, pues no les importa pisotear la Constitución de la República. Esas fueron sus palabras. De ahí, Roberto Rodríguez Marchena posteó en su cuenta de Twitter, no refiriéndose a las críticas de los arzobispos de la Iglesia Católica, a las críticas que hizo al gobierno, sino que dijo que de acuerdo, pero ustedes lo tienen en pantalla en inglés, pero se trata de una publicación que hace la Gallup y Hotspots, es un portal español que publica informaciones a nivel de Europa y a nivel de Latinoamérica y que se hizo eco de una encuesta Gallup en el que dice que uno de 4 ciudadanos norteamericanos, bueno, pues no tiene afiliación religiosa y que la fe en ciudadanos norteamericanos había reducido de un 18% a un 8%, algo así, o la participación de ciudadanos se había reducido de un 8% a un 18%, y que del 2000 que había en el 1999 hasta esta parte, que de un 70% se ha reducido a un 50% la participación de ciudadanos norteamericanos en la iglesia. Otros aquí en el país, bueno, pues a través de su cuenta de Twitter, en su cuenta de Instagram, en Facebook, los danilistas o los que se han visto promoviendo la reelección, aunque no critican a los arzobispos, pero sí han comenzado a publicar los casos de pedofilia en el que han estado involucrados arzobispos, sacerdotes, incluso el caso de Wesolowski, que era el representante del Papa
aquí en la República Dominicana y que luego murió allá, pero murió sometido y separado de la iglesia. Algunos decían que cómo era posible que la iglesia criticara el asunto de la reelección cuando el Papa es vitalicio en Roma. Esas son de las cosas que salieron publicadas en las cuentas de Twitter y que se hace eco el periódico El Día, que dice: el gobierno y la iglesia tensan sus relaciones. Yo creo que lo mejor es dejar eso ahí, hasta ahí, porque ni a uno ni al otro le conviene una confrontación de la Iglesia Católica y del oficialismo. Yo creo que muchos de los oficialistas que son como quiera figuras que no necesitan tener a su lado un contrincante, ellos se lo buscan, eso van a salir a criticar acremente a la Iglesia Católica, pero en su gran mayoría, incluyendo los altos funcionarios del gobierno, el presidente ni decir, porque el presidente ni siquiera se va a referir a eso. En el caso de los altos funcionarios, yo estoy seguro que le bajarán línea, que deje eso que pasó junto con la Semana Santa, porque la verdad las críticas fueron muy duras, la de la Iglesia Católica, y yo entiendo que con eso se involucra y toma partido, porque se suma a lo mismo que dice la oposición y que dicen los opositores dentro del gobierno, o sea, con Leonel Fernández y con otros sectores. Dice el padre que es el capellán de la Policía Nacional, que no cree que se haya reducido la cantidad de ciudadanos en la República Dominicana que no crean en la Iglesia Católica, y invitó a Roberto Rodríguez Marchena a que visite las iglesias. Ese sí va a responder esa alusión que hizo ese sacerdote, ese capellán, y de seguro que dentro de poco ustedes verán a Roberto Rodríguez Marchena respondiendo eso, porque ese no se le queda callado a nadie. Ahora, yo tengo ciertas curiosidades con relación a este tema, que si bien es cierto la iglesia, que tiene una competencia en todo lo que son los temas sociales, tiene la facultad para exponer las situaciones. Una de las 7 palabras que le decía José P. Ramírez tocaba el tema de la justicia, y yo le pregunto, ¿no tenemos en República Dominicana una justicia selectiva que afecta a unos y que beneficia a otros? Solamente cogiéndolo a pinceladas de algunas de las cosas que cada uno de los que dio parte de estas 7 palabras manifestaron. Y una de las cosas que yo menciono es, si ciertamente es fuerte la crítica de la iglesia. Aquí se condenan a unos y a otros no. El trato y a diferente. otros no. El trato es ¿Es mentira o es real? Es diferente. No te pregunto. Pregúntame, no sé. ¿cuántos presidentes y cuánta gente hay encarcelada y ajusticiada ya de Odebrecht? ¿Y aquí cuántos hay? ¿El presidente está involucrado en eso? No, pero es que no solamente al presidente. Esas 7 palabras no hablaron de Danilo Medina, hablaron en general. Pero tú hablaste del presidente, yo pregunto, no. Te menciono por internacionalmente y el caso de Alan García, que lo mencionábamos anoche. Leonel Fernández está involucrado en eso. Si me dejas completar la idea, sería un éxito para que la gente pueda entender. Pero te pregunto, no sé. Pero para que la gente pueda entender, porque entonces se tergiversa una cosa de lo que quiero mencionar y se puede llegar a otra. Pero puede ser también que quede en el aire algunas cosas Pero quiero completarlo. Quiero completarlo. ¿Por qué? Porque entiendo que la iglesia está jugando su rol. Entonces, ahora le quieren sacar a la iglesia los trapitos sucios, diciendo que caso de pederastía, que si el Papa es vitalicio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay cargos que también son vitalicios. Sí. Aquí hay cargos que también son vitalicios y yo no veo que se esté atacando eso. Entonces, cuando fue el caso de Kanki, el payaso, yo principalmente fui una de las que dije, señores, no ataquen a los payasos, eso lo hizo un hombre. Eso lo hizo un hombre disfrazado de payaso. Entonces ahora, cada vez que un sacerdote viola a un niño o a una cantidad de niños, es la iglesia la que está haciendo eso. Eso es un hombre
con una sotana que utiliza como escudo, como escaparate. Pero entonces son actos de pedofilia. pero son actos de lo que tú quieras. Y nosotros, como ciudadanos fuera de la fe y fuera de cualquier cosa, no cometemos muchísimos actos también. Entonces, ahora hay que atacar a la iglesia porque tiene acto de pedofilia, porque tiene acto de corrupción, por lo que tú quieras, por ese sermón de las 7 palabras. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, principalmente porque yo soy una persona creyente y aunque no tengo una asistencia ferviente a las parroquias, yo sé cómo están las parroquias del país y sé cómo están constituidas y organizadas, y no tiene derecho la iglesia a exponer su punto de vista, sea correcto o no, tiene derecho. Lo que no tiene derecho a meterse en política. ¿Por qué no? Porque puede criticar, por ejemplo, el caso de la inequidad de la sociedad. Tiene derecho. Ahora, también tiene derecho la Iglesia Católica a hablar de los problemas del sistema en la República Dominicana, de la inseguridad. Esos son temas que... ¿Te puedo decir cuáles fueron los temas? Ahora, cuando ellos se involucran o hacen temas políticos que viene así, eso inmediatamente se está metiendo en política. Sí, y eso le va a caer los palitos encima no creo que le de caigan... los que son los oficialistas. No, si ellos no va a haber confrontación. Si lo que sí le van a cerrar el Estado, si es inteligente el Estado, va a dejar la cosa así como tú lo mencionabas. El Estado no se va a meter, lo que le va a cerrar es la llave. Vamos a ver si le cierra la llave. Vamos a ver si yo les he dicho aquí en más de una ocasión que la única institución en el mundo, sea católica, evangélica, pentecostal, adventista. No, los evangélicos han dicho que están con la reelección o que están con León. Pero escúchame, quiero terminar la idea, quiero terminar la idea. Lo que digo es, la única institución en el mundo que mueve gente sin tener que pagarle, al contrario, la gente paga, unos dan un diezmo, otros dan una limosna, lo que sea, es la iglesia. Y decía adventistas, pentecostales, evangélicos, cristianos, católicos, lo que usted quiera, es la iglesia. Para usted hacer un mitin político, y te lo decía, usted tiene que pagar, movilizar gente, buscar comida, buscar transporte, darle una prebendita, una cosita, y la gente aún así no se queda satisfecha. En la iglesia la gente va, paga, lleva comida para compartir con el otro y sale feliz. Entonces, tú tienes que entender, y aquí el padre José Vargas, la modificación a la Constitución, que ese es el más fuerte de lo que se mencionó, ¿verdad? El más fuerte. Pero te pregunto, la independencia de la justicia, ¿no es algo que todos debemos querer? Independencia de la justicia, una justicia que sea equitativa, que no se le dé al que tenga más dinero o al que tenga mejor abogado, sino que sea correcta. Acceso a un mejor estilo de vida. ¿Quién no quiere tener un acceso a un mejor estilo de vida? Y lo decía el padre Ramón Báez Lara. Compra de conciencia. Cada vez, y eso es algo que nosotros lo sabemos, cada vez que se produce un proceso electoral, ¿cuánta gente es comprada durante ese proceso electoral? Pero desde un lado y desde otro. Pero yo no estoy hablando de ningún partido, yo lo hablo en tema general. Y en tema general lo digo de la compra de conciencia porque nosotros como ciudadanos que queremos un país desarrollado, tenemos que aprender también a tener una independencia de conciencia y no dejarnos sobornar o comprar por el mejor, la persona que tenga mayor credencial. También el hecho de la solución de los problemas. ¿Quién no quiere en República Dominicana que se resuelvan los problemas de cualquier índole? El desempeño institucional y la actitud ciudadana. ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuál fue el sermón de las 7 palabras el que atacó? El del padre Vargas. Es que yo he dicho, el del padre Vargas, que todo eso está correcto. Ahora, involucrarse en asuntos políticos de la Iglesia Católica. Mira, lo que yo creo, yo pienso, Caminero, que la Iglesia Católica como tal es política. Totalmente. Es política, incluso en República Dominicana tenemos hasta un concordato que data de la época de Trujillo, 54-55. A partir de ahí es política. La Iglesia Católica Dominicana ha sido una iglesia conservadora en casi todo el trayecto de su vida, de la vida republicana, incluso en la época de la colonia, mucho más. Ha sido conservadora. La Iglesia Católica ha perdido su fuerza, está en crisis. La Iglesia Católica en sentido general a nivel mundial, eso no hay que olvidarlo, eso no hay que tapar un sol con un dedo. La Iglesia Católica ha estado envuelta en escándalos que han dejado mal sabor en la boca y en la conciencia de la humanidad.
pero para nadie es un secreto que la Iglesia Católica es una entidad política, que en algún momento dado estuvo, por ejemplo, ¿al lado de quién? Al lado del dictador. Al lado del dictador Trujillo, que en algún lado estuvo incluso de espaldas y lo ha estado de espaldas en situaciones de injusticia, en muchos casos en la República Dominicana y a nivel mundial. Pero también hay que decir que hay una Iglesia Católica de pueblo. Hay un sacerdote, hay una monja de pueblo. Hay un pastor, hay una pastora de pueblo que se pone en algún momento del lado de los mejores intereses y de los intereses de la mayoría. Y creo que en estos momentos estamos viviendo esa iglesia. Estamos viviendo esa iglesia que ha tomado las filosofías de que no solamente la salvación está en usted creer y luego ir al cielo o ir al paraíso, que la salvación también está aquí en la República Dominicana. Que como decía Lorenny, hay que resolver los problemas básicos de la población para que la gente sea feliz, para que la gente viva dignamente. Y ojalá que ese caso de la Iglesia Católica no se quede ahí. Ojalá que vean enfrentamientos. Ojalá que se produzcan errores en manifestaciones como lo de Roberto Marchena, que se puso como un muchachito cuando le dice, el carro de mi papá es más bonito que el tuyo. Eso fue que cayó Roberto Marchena al desesperarse y a tratar de contestarle a la iglesia que tocó, que le puso el dedo a las llagas. Oigan bien, históricamente la Iglesia Católica ha estado al lado de los conservadores, pero también en muchos momentos históricos, y este es uno, la Iglesia se ha puesto al frente de una situación que realmente es preocupante. Porque el show que montó, el aparataje que le montó el procurador, por ejemplo, a Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura, es una intromisión de un poder al otro. La actitud que tomó el presidente del Senado de la República ante el Tribunal Superior Electoral, ante el presidente y a una decisión justa o no, es una intromisión de un poder a otro. Y a eso es que se refiere la Iglesia Católica. Y a eso es que los políticos deben reaccionar y deben decir y deben de hablar. Claro, no con situaciones tan infantiles como la de Marchena, al decir que la gente ya no va a la iglesia. No decir que, como otros, decir que los hombres de la iglesia han cometido errores, son humanos. Y es verdad que han cometido errores. Y es verdad que la iglesia está en términos de su valor social en uno de los puntos más bajos que se han podido existir en la historia. Pero es verdad que tenemos un sacerdote que trabaja en las comunidades, un sacerdote que se pasa los días enteros y las noches en Guachupita, en Gualey, en los guandules, un sacerdote que está allá en las montañas donde nadie va, donde nadie le preocupa. Es cierto que la Iglesia Católica no debió quizás participar en términos políticos porque usted es un conservador en algunos momentos, pero ¿qué fue la Iglesia Católica en los últimos años de la tiranía de Trujillo? ¿O acaso vamos a olvidar, por ejemplo, la carta pastoral de la Iglesia Católica de 1960, cuando la tiranía estaba dando sus últimos aletazos? ¿O acaso vamos a olvidar a la Iglesia Católica que protegía a los perseguidos políticamente cuando existía la Guerra Fría y que cuando usted era un comunista lo perseguían? ¿Y quién eran los que guardaban? Eran los sacerdotes de los Escarboros de ahí de Mano Guayabo, que muchos de ellos están viejitos, pero saben, y muchos políticos saben que esa fue la iglesia que lo protegió. La iglesia ha sido conservadora y hemos tenido cardenales y arzobispos conservadores y hemos tenido actitudes de tramposerías en la propia iglesia. Y tuvimos un cardenal que era conservador y que ese había que aplaudirle lo que decía, pero nadie se ha atrevido a decir en la historia reciente que el sustituto como cardenal o como arzobispo de Santo Domingo era Monseñor Pepén, que era un hombre liberal, que era un hombre que estaba al lado del campesino y que se atrevió incluso a formar la FEDELAC. Hemos tenido gente así dentro de la Iglesia Católica, hombres y mujeres
Y ojalá que la Iglesia Católica se siga metiendo en la política, porque es una entidad política, representa un Estado, tiene un acuerdo político con el Estado dominicano. O que se rompa ya y que no se quede ahí, que le respondan, que los políticos se atrevan a responderle a la Iglesia Católica, a ver si el gas no pela. Es cierto que aquí hay una sociedad injusta, de inequidad. Es cierto que aquí hay una sociedad donde el 20% de la riqueza, el 80% de la riqueza se queda 20 familias con ellas y que el restante 80% de los pobladores dominicanos vivimos en dificultades, vivimos del SAM, vivimos del prestado, vivimos de hacer líos. Y una sociedad así hay que denunciarla. Y qué bueno que lo ha hecho la Iglesia y que lo hagan otros y que lo digan otros. Pero ese caso de la Iglesia, ojalá que no se quede ahí y que sigan las respuestas para ver si es verdad que los políticos dominicanos tienen sentimiento para mejorar esta situación. Bueno, lo que tiene que decir es que continuar con los sermones, porque sin duda de que está montada una reelección y que por esos sermones o el sermón de las 7 palabras, eso no va a detener a los danilistas en su afán de buscar la continuidad del presidente Danilo Medina, pero tampoco va a detener ni creo que le dará más fuerza a los leonelistas en busca de que la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana le caiga a Leonel Fernández. Ya el sermón de las 7 palabras, la oposición encabezada por Luis Abinader ha dicho que apoya ese sermón de las 7 palabras y sobre todo aquello que dice Osoria, que vamos camino a una tiranía en la República Dominicana. Yo creo que no vamos a una tiranía por el hecho de que hay señales, yo creo que Osoria se dejó llevar porque... De Uchilora. No, mira lo que pasa. Uchilora dijo eso primero y sus declaraciones fue precisamente en una entrevista con Uchilora. Qué bueno que tú lo dices porque es justamente eso. A veces lo que usted dijo. Exacto. Usted dijo de una tiranía, que vamos camino a una dictadura. Eso lo dice Uchi y entonces él le hace referencia a eso. Pero eso se ha masificado porque son parte de una lucha por el poder político dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido más grande que hay ahora porque se disminuyó el PRD, se dividió en 20,000 pedazos el PRD y se disminuyó y también se dividió en varios pedazos el Partido Reformista Social Cristiano. Y queda el Partido de la Liberación Dominicana que tiene con todas sus fuerzas, porque tiene muchos de la oposición y tienen también muchos de su propio partido y sectores de la sociedad que se han enquistado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y digo esto que hay montado una reelección porque en cada una de las provincias, solamente se detuvo por Semana Santa, pero en cada una de las provincias se están haciendo actos en apoyo al gobierno y todo el mundo sabe que ese apoyo al gobierno es en apoyo a la reelección y creando las condiciones para que el presidente de la República, cuando dijo que iba a hablar, que se decida de una vez y por todas decirlo públicamente, que pudiera ocurrir esto el 27 de este mes, sí, con la reunión del Comité Central, pero también puede ocurrir una reforma a la Constitución de la República ahora en mayo, que así lo anunció el Adriano Sánchez Roa, que es senador, dijo, tenemos todos los cabos atados, tenemos todos, bueno, pero el problema está en que estamos inmersos en una precampaña electoral interna en todos los partidos y la sociedad está involucrada y como sociedad se ha involucrado también la Iglesia Católica. ¿Ustedes lo ven ahora, bien? Caminero, yo te voy a decir algo. Lo único que se va a salvar, lo único que se salva de este momento, lo único que salva de este momento tan importante que se está viviendo, y qué bueno que se está viviendo, es que estamos en uno de los niveles más bajos del prestigio de la Iglesia.
Estamos en unos niveles más bajos del prestigio de la iglesia. No me baje tanto la iglesia, porque te lo voy a... Está en crisis. Eso hay que decirlo. Está en crisis. Le voy a decir algo aquí, porque ustedes tienen que ser claros también. Primero, la iglesia siempre ha respetado al gobierno, han tenido muy estrechas relaciones. Y para muestra un botón, cada vez que se quiere celebrar algo, ¿qué se hace? No, es ciudad aliado. Se celebra una Eucaristía. La Junta celebraba 96 años, ¿y dónde lo celebró? La Eucaristía es un símbolo. Ajá, es un símbolo. ¿por qué ese símbolo? Lo que está detrás del poder, sí. ¿Y por qué ese Lo que está detrás del poder, sí. La iglesia ha sido, y vos lo he dicho históricamente, ha sido un aliado del poder en sentido general. Ahora, cuando hay momentos que hace ese alejamiento, entonces molesta. Claro, ahora molesta porque justamente estoy diciendo algo que le afecta al gobierno. Sin embargo, la iglesia es la que hace todo, en todas partes. Usted ve, imagínate, cuando fueron a Roma, ¿qué pasó en Roma? ¿Cuál era la foto que se estuvo programando? No solamente del presidente, de la primera dama, del canciller, todo el mundo acercándose al saludo del Papa. Eso es una foto icónica, necesaria para el escritorio, para la oficina. Todo el que va al Vaticano necesita una foto con el Papa. Eso también te está diciendo algo dentro de eso. O sea, le estamos dando una importancia a la Iglesia Católica, pero no solamente con eso. Mire, hay mucha gente dentro de la iglesia que no hace el ruido que tal vez hacen otros. Y así como ustedes pueden decir que ha bajado, puede ser, pero tal vez ha bajado porque la católica ya no es solamente la católica, está la evangélica, está la adventista, pero es un solo Cristo. Ellos tendrán su doctrina diferente, pero es un solo Cristo. Súmate toda esa gente, súmala. Y te voy a decir algo, el PLD es el PLD de masas hoy, pero si tú te fijas que el PRM en el primer año y llevado a elecciones le sacó un 35, también le está haciendo una especie de sombra. Entonces también pudiéramos hacer una analítica con ese tema dentro de las estadísticas. ¿Cuántos partidos tenemos hoy en día? ¿Qué fidelidad tiene la gente 27 partidos, ¿qué fidelidad tiene la gente con los partidos políticos? Solamente con un 5%. Entonces no me hablen de la iglesia cuando ustedes están hablando de política. Con 5 partidos, bueno, pues son mayoritarios, pero con los demás, bueno, pues es una minoría. Y esa minoría pudiera sumarse y siempre se suma. Bueno, que dice que no pertenece a ningún partido. Es que los partidos políticos se hacen para gobernar. Tenemos una institución como la Iglesia Católica que tiene ¿cuántos siglos? Sí, pero no me cojas solamente, siglos. Por eso te dije. Y su papel, ejemplo. Libre albedrío. No debe ser. Libre albedrío. El papel de la iglesia no debe ser de las 4 paredes. No. Libre albedrío. De eso ya estamos claros hace mucho tiempo. Ahora, cuando sale de las 4 paredes a enfrentar al poder político, es mala. Es mala. Libre albedrío. ¿Qué cosa? Esa es una de las características pero cuando de la sale a llevarle el aliento, no solamente espiritual, sino el aliento de mejorar las condiciones de la gente, ahí es buena. La iglesia es mala porque se está metiendo en temas que ahora al parecer no le atañen. Pero, pero al parecer, por eso digo, pero es buena para otras cosas, porque cuando en el barrio tú necesitas una carta de recomendación o para sacar a un muchacho del preso porque cayó preso, es la iglesia la que va. Eso es los barrios, eso es lo sencillo. Pero déjame decirte una cosa, Óyeme, Caminero, no minimicen el poder de la iglesia. Y digo que no de la católica. Óigame bien, la católica fue la que habló, pero no de la católica. También la evangélica habló a favor de la reelección. A favor de la reelección. Claro, la iglesia evangélica habló a favor de la reelección. Eso consiguió aplausos. Ahora esto consiguen demonios porque entonces atacó la religión. Pero es que si yo te ataco a ti, ni uno ni otro. Pero es que siempre lo han hecho, Caminero. Siempre lo han hecho. Caminero, ¿y cuántas veces en la historia reciente del país la iglesia no le ha salvado, no le ha sacado, como dicen ustedes, la castaña del fuego al Estado? 1984,
fue la Iglesia Católica, No, hombre, que pero salió ¿cómo va a ser la y Iglesia planteó, Católica en el 84? y planteó el diálogo tripartito, y tuvo que ponerse el cardenal al frente, y tuvieron que buscar a Agripino Núñez Collado Pero no te para vayas tan lejos. bajarle el fuego No te a vayas una tan sociedad lejos. envalentonada y furiosa en No la te calle. vayas Fue tan la Iglesia lejos. Católica, El tema de esa los iglesia médicos. conservadora, esa iglesia conservadora es la que se atreve a sentar a todos los poderes y convencer a la población para que no tomen en algún momento dado alguna decisión importante. Esa es la misma iglesia que está ahora criticando la situación de la religión. Entre los médicos. Todo. Los médicos y el Le ha Ministerio salvado de Salud. todo. La iglesia. Le ha ¿Quién salvado sido el que ha estado todo. como mediadora de eso? ¿Y qué ha sido ahí? ¿Política o religiosa? ¿Quién ha estado en el medio? Mediando para que eso se dé. Esa mediación es política. Esa mediación ha sido política. Esas mediaciones han sido políticas. Y hay muchas otras más. Una sola, te mencioné, o dos. Pero a cada momento le ha salvado la situación al gobierno, le ha salvado las situaciones. Y cuando hay una comunidad, por ejemplo, que está demandando algo en un poblado, lo primero que hacen es que buscan al sacerdote. Para que sea el y el sacerdote primero que sea que el dice, vocero. vamos primero a hablar con las autoridades. Si no se resuelve, vamos a ver lo que se puede hacer. Si la gente se tira a la calle, el sacerdote es que se pone en medio, en tiradera de piedra y quemadera de goma y dice, no, espérense, esto no, por ahí no va, porque lo que podemos Para buscar bien, un muerto para bien o para mal. Para bien o para Pero mal. es una posición para política bien o para también. mal. Hay otro punto importante donde la iglesia, no la católica, vuelvo y digo porque no quiero enmarcar solamente la católica, la iglesia cristiana, la que sigue a Cristo, porque aquí no somos budistas ni otro. El código penal, ¿qué pasa con el código penal? ¿Dónde está ese código penal? ¿Quién tiene frenado ese código penal? La Iglesia Católica. Perdón, que dije no la quiere, Iglesia Católica, que no diga Iglesia quiere Católica. Una actitud No menciona la conservadora. Iglesia Católica. Por eso La que le Iglesia digo que ha jugado su papel Católica O sea que la conservador. evangélica sí lo permite. Y bueno, la Iglesia también. ¿Ve lo que dije? No diga católica, la iglesia Pero la cristiana. que es influyente, tú acabas de decir que la que es influyente en este país es la católica. Mira, no dije eso, Es la Caminero. católica No que dije eso, mantiene Caminero. parado ese No ese ponga código. palabras en mi boca porque desde el principio estoy hablando de la iglesia cristiana, de la que sigue a Cristo, porque no quiero dejar fuera al evangélico, al adventista, al pentecostal, porque todos siguen a Cristo desde su propia doctrina. Y la iglesia ha estado todo el tiempo en contra del aborto, de ninguna de las Pero la causales. iglesia, como tú quieras llamarla, iglesia católica o iglesia ¿Lo tiene evangélica, frenado o las no? dos, lo tiene frenado eso, la Entonces- iglesia católica. entonces, por ¿es su o no actitud es- conservadora. ¿Es o no en es eso. uno Por de eso es los que de las influencias del Estado? Uno, O sea, que uno y es otro. buena y es mala. Sí. Claro. Eso es Es verdad. agridulce. Eso Claro, es verdad. claro, Eso como es- todo- Y en como este todo. momento, Agridulce. para la gente, los reeleccionistas, para los que tienen Le el cayó cúmulo del poder, para los que controlan la justicia, para los que controlan el Congreso, para los que controlan el Poder Ejecutivo de manera absoluta, para los que han dado señales de que no se quieren ir, de que quieren reformar la Constitución de la República a costa de cualquier precio, ha caído mal. Le ha puesto el dedo en la llaga y ha picado mucho. Eso Le ha da- echado ceniza. Sí. ¿Sabe cuando una herida usted le echa ceniza? Yo nunca he visto una herida Eso, con ceniza. eso, la herida Bueno. con ceniza. Ojalá que nunca te ocurra. Yo lo que creo es que estamos en un año preelectoral. Y todo se verá. Y todo se va a ver. Y eso no va a detener a los danilistas. Es posible que el presidente reforme la Constitución de la República, quite el nunca jamás, se quite, elimine. Y se vaya. Y de repente diga, mire, Me voy. yo no voy como hizo Lionel en el 2002. Sí. No, yo no voy. Daré que sea mi otro partido. Tú, esa O es parte- parte no creo que pase. Es posible que también ellos rehagan todas esas cosas y que el presidente diga, bueno, que me ganen en las urnas. Que me cuenten los votos. me cuenten los votos. Creo que esa es la que más cercana Esa está más Que- cercana. Que me cuenten los votos y que determine la población si es verdad que vamos a una tiranía o si entienden que la forma en que yo lo estoy haciendo es una manera de... Esas son las cosas que están por venir y eso se define en 2 meses y quizás el 27 de abril le está dando o mucho. quizás ahora en mayo, en el mes de mayo, que esa pudiera resolverse y que el presidente pudiera hacer esas cosas. Nosotros lo que somos es que analizamos cada una de las aristas
y cada quien tiene un punto de vista diferente, pero lo que sí entendemos es que eso no va a detener las acciones de los danilistas, le va a doler y le está picando esas alusiones, porque no porque la Iglesia Católica diga eso de la reelección, sino es porque la Iglesia Católica se suma a la oposición y se suma a los opositores dentro del PLD, porque el propio Osoria ha dicho que el gobierno de Danilo Medina es un gobierno o sea, que el presidente ha hecho un buen gobierno. Lo ha dicho. Pero el mismo capellán de la policía que le dice a Marchena que no ponga a pelear a la iglesia con el gobierno, lo dice, o sea, no ponga a pelear a la iglesia con el gobierno, que nosotros estamos, y él lo valora como positivo. El padre Alejandro, en varias ocasiones, entonces se ha visto reeleccionista porque está apoyando al gobierno, pero es malo cuando le decimos, Marchena, venga a ver a la iglesia cómo está. Cada quien está luchando por sus intereses. Pero Marchena también después tiene el derecho de... Claro, claro, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué espera ese sermón? Lo que decía arriba, ahora me está echando... Pero que cada quien tiene pero derecho a decir las cosas. Además, una defensa muy débil, muy infantil, es decir, yo esperaba... Y lo que tienen que hacer los políticos es darle una respuesta política, una respuesta política a una posición si son política, inteligentes lo van a dejar una respuesta política a una posición política de la iglesia. Oye, así que tiene que responderle. Si son inteligentes van a dejar que se caigan. Oye, no tomando las debilidades que ha tenido la iglesia en los últimos años y tratando de ponerla en primera plana para olvidar lo que se dijo el viernes. A eso es que yo me refiero, que sería un error de parte de la gente del gobierno tomar, bueno, tenemos 2 sacerdotes presos por asesinato, Hermenegildo Díaz mató a 2 jovencitos hace casi ya 15 o 20 años, el que mató recientemente a martillazo al jovencito de Villamella, o que era de Villamella. Eso está pasando. A Woselowski, que se fue y luego murió de manera extraña en Italia, no se sabe de qué murió, eso también lo tenemos. Tenemos a los que cometieron algún tipo de violación o de aberración, eso también lo tenemos. Y lo atacamos. Y hay que atacarlo. Y ojalá pero que se pudran en la cárcel también la iglesia católica el viernes le dijo 2 verdades al gobierno, le dijo 3 verdades al gobierno. 7. Y le dijo 7, 8, 9 o 10 verdades al gobierno. La reelección, y lo he dicho, el tema de la reelección va a dividir a la sociedad dominicana. Va a dividir a la sociedad dominicana. No solamente el Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que se lleve al Partido de la Liberación Dominicana. Pero ojalá que se lo lleve. Lo lamentable sería que divida a una sociedad, que es diferente. Que divida a una sociedad. La sociedad siempre ha estado dividida. La sociedad, por ejemplo, se divide con el caso del aborto. Está dividida. Se divide cuando se plantea que aquí hay que ejecutar a ciudadanos que han cometido casos atroces. Aparecen unos que dicen que están de acuerdo y aparecen otros que no. O sea, la sociedad siempre se divide. Es que esta es una sociedad política. Esta es una sociedad que representa organizaciones. Las organizaciones sociales, representantes del sector opositor, están en contra de la reelección. El PRM en contra de la reelección. Ahora están partidos que estaban con el PLD, que ahora son en Juntos Podemos, esos están en contra de la reelección. ¿Por qué? Porque esos están a favor de que el candidato sea Leonel Fernández. Y en función de eso operan, en función de eso mandan cosas, en función de eso opinan y tienen su propia opinión, pero también instituciones como Finjos, instituciones como otras también, tienen su propia posición, unas que están a favor de que el presidente de la República continúe y otros que están en contra de que no haga. Esa es la sociedad está completamente dividida. Imagínate tú que yo, dentro de ese sermón de las 7 palabras, le quite la parte de lo de la reforma, ¿verdad? Vamos a ponerlo con eso y que la iglesia esté
diciendo, se está haciendo un buen gobierno, que de hecho, si hacemos una especie de análisis, no tiene que hacer eso, que perdóname, pero si él, pero perdóname, Caminero, el mismo Marchena, creo, y los otros compañeros de gobierno han aplaudido a los sacerdotes que en las inauguraciones dicen, presidente, 4 más, sigue, presidente. 4 años más. Yo no veo que lo ataquen. Sacerdotes están a favor, sacerdotes están en contra. Ahora la cúpula. Pero perdóname, acuérdate que la iglesia es universal. O sea, el mensaje que se da hoy en la iglesia de aquí, de la zona de Gascue, es el mismo que se da en el Vaticano y en cualquier parte del mundo. Es una iglesia universal, es iglesia católica. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Si tú le quitas la parte de la reelección y le dejas las otras 6 señalamientos. Pasa como unas 7 palabras más. Señores, no, que está realmente una crítica social a la justicia, a la falta de equidad, a la falta de oportunidades, a la problemática, a la calidad de vida. Eso siempre lo ha dicho. Óyeme. Eso siempre lo ha dicho en los 7 demonios. Pero lo que embarga la lo que picó ahí fue. ¿Cómo se llamó el presidente? Pero que no ataquen a la iglesia por presidente eso. Que hubo que bueno, pues tú tuviste a Meriño. Y tú tuviste también. Meriño. Tú tuviste a Noel. Iglesia y política. Iglesia y política. Al arzobispo Monseñor Noel. Monseñor Noel fue en el 1914 en medio de una crisis previo ya prácticamente a la primera invasión. O sea que, y fue arzobispo. Que han sido picados por el gusanillo de la política. Pero la política también ha querido controlar en algunas historias, en algunas partes del mundo de la iglesia. Pero vamos a poner al presidente Osoria en la que aspire a la presidencia. Pero es que es muy sencillo eso. Es muy sencillo, Caminero. Eso es muy sencillo. Eso no es así. Hay gente que prefiere servirle al país porque la política es servicio. Recuerda que el padre Toño trató de ser presidente y casi cae preso. Yo lo que creo es que independientemente de todo, aquí algunos los leonelistas van a continuar su lucha porque el Partido de la Liberación Dominicana escoja a su líder como el candidato presidencial. Están trabajando, están luchando en eso. Ellos dicen tener la razón, pero los danilistas están montados en un tren. Lo que no sabemos si ese tren tiene freno. O reversa. Sí, o si ese tren tiene reversa. Eso es lo que habría que preguntarse o ver. Del 20 al 24, del 24 al 28. Sí, tenemos, no. Del 28 al 32. No, del 15, del 12 al 15, del 15 al 20. Y si tú el 15 lograste algo y el 20 lograste algo, puedes lograrlo en el 24. Es lo que te digo. Al 28. Pero esa es la clase política de la República Dominicana. Mira, te voy a decir algo. Esto es un país político. Sí, a mí, de verdad, dentro del gobierno hay muchas cosas que yo felicito y que valoro que son muy positivas. Pero te digo que me preocupa. Hay ciertas áreas, porque no son todas, del poder dentro del gobierno del PLD que están tan cegadas con ese círculo, con ese anillo, que están impenetrables. Ya se sienten sobredimensionados en algunas áreas del PLD. Recuerda que hay una culebra, hay una serpiente que se traga ella misma por la cola. Para no ser... Y se traga ella misma. Tiene un proceso. Ojalá podemos poner esa imagen mañana. Sí, pero realmente... O así mismo le está pasando el PLD. Tal vez la labor de Danilo y de 2 o 3 de los que están en su entorno se ve empañada por otras situaciones de gente que está en su entorno también, o sea, funcionarios, ministerios, instituciones, que se están llenando, porque es que si se reelige el presidente, se reeligen todos ellos. Sea que se muevan las fichas, pero siguen dentro del gobierno, se están llenando de más bríos, de más fuerza, de más poder, y tal vez son ellos los que están aupando eso. Pero hay historia, tenemos referentes de eso. El Partido Reformista Social Cristiano era el partido mayoritario del país, era el partido más fuerte que tenía la nación. Balaguer, con 12 años, del 66 hasta el 78, gobernó duramente con una semidictadura, porque aquí los mayores cerebros murieron en esa época. En la época de la posguerra fue, del 66 a 78.
pero Balaguer volvió en el año 1986, del 86 al 96, 10 años. O sea, gobernó durante 22 años este país y era un partido bastante fuerte. Se unificó en el 96 para darle sus votos a el PLD, Leonel Fernández, en el 96, y así detener lo que ellos llamaron el camino malo, que era José Francisco Peña Gómez, que venía de ganar la primera vuelta con más 47. de 200,000 votos. 47%. Sí, pero más de 200,000 votos por encima de Leonel Fernández, pero no ganó el 50% más uno. Al no ganar el 50% más uno, bueno, pues se hizo la segunda vuelta electoral. Creo que es la primera vez que se ha hecho. La única vez que se ha producido. Y en esa parte, entonces, Leonel Fernández le ganó con el apoyo del Partido Reformista con un 51% o 52% a 49%. Perdió José Francisco Peña Gómez. Eso ocurrió que el PLD se engulló a los reformistas. Se engulló a los reformistas. Sí, claro. Ahora bien, el Partido Revolucionario Dominicano, también uno de los partidos más grandes que ha tenido la República Dominicana, más masiva, se dividió en 20,000 pedazos. Pero después de ese año 1973, que renunció Juan Bosch y se dividió, y de ahí salieron Leonel, salió el propio Danilo Medina y un grupo junto con el profesor Juan Bosch, y formaron el PLD. A partir de ahí ese partido también se fortaleció. El partido minoritario era el PLD. El PLD era el partido minoritario. Hasta el año 96, que siendo minoritario, gobernó porque el Partido Reformista le dio la mayoría para ganar. Entonces, ¿qué hizo el PRD? El PRD se dividió estando en el poder en el año 1986. Primero había un enfrentamiento aupado por Salvador Jorge Blanco, que apoyaba a Peña Gómez, y otros apoyaban a Jacobo Magluta. Dividieron a estos dos hermanos, que eran Peña Gómez y Jacobo Magluta. Entonces, ahí buscaron un acuerdo en el año 1985 que se llamó el Acuerdo de la Unión. Ese Acuerdo de la Unión llevó como candidato presidencial a Jacobo Magluta. Peña Gómez, que le dieron la vicepresidencia, rechazó la presidencia. Le dieron la senaduría, rechazó la senaduría. Era síndico. Y entonces, ¿qué pasó? Que se dividieron en el 86, y a partir de ahí, el Partido Revolucionario Dominicano es un partido que ha ido de más a menos. Eso es lo que ha pasado también. Y que el Partido de la Liberación Dominicana tiene como referencia eso que ocurrió en el PRD y que ocurrió en el Partido Reformista. Vámonos a la lectura de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario. Ahí está: Iglesia entra de lleno en el debate sobre la reelección. Viernes Santo, en el sermón de las 7 palabras, censuró los intentos de propulsar la reforma constitucional. El sermón de las 7 de los últimos 5 años han fustigado males sociales. Además, no se ve muy bien. Arzobispo exhorta a afrontar los problemas del país con optimismo. El mundo estremecido por los 207 muertos en Sri Lanka. Esa forma parte de la... 290, ya son dos, ya, bueno, aquí estaba... Comisión Europea dice que bueno, estos son los titulares del periódico Listín Diario. No lo tenemos físico. No, es que no, también hay que decir que tú no trajiste los lentes. No, y que no lo tenemos físico. Después que uno está después de ser te da, se le acorta la vista y se le alargan a otras cosas. Sí. Dígalo, caminero. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, diálogo especial de hoy con los atletas. Luguelín Santos explica lo difícil que es llegar a ser un atleta olímpico. Regreso a casa, ahí ven ustedes parte del carreteo que hacía la DGCET ayer, que para algunos fue traumático porque
resultaba muy lento, pero para las autoridades resulta de menores estadísticas de accidentes esta dinámica. La iglesia truena contra reforma constitucional para permitir reelección. Llamaron a los fieles a no dejarse manipular, a practicar la fe, el perdón y poner a Dios en el centro de la vida. En la gráfica que ustedes ven ahí están los sacerdotes que predicaron las 7 palabras de Cristo en el Calvario y su moderador. Tras circunstancias, muerte de gerente. Todavía nada está claro sobre la muerte trágica de Joaquín Miguel Perea. Pagarán bonificación a obreros de Punta Catalina. Los empleadores les darán un sueldo de un mes en 2 pagos. Educación pide enviar alumnos a escuelas. Hoy se reanuda la docencia en escuelas públicas y en centros privados. Atención a los padres. En alegría, música urbana para clase media. Ozuna cantó y deleitó a 5,000 personas que fueron el Sábado Santo a Altos de Chabón. En el mundo, la reina Isabel II cumplió 93 años. La monarca inglesa participó en actos religiosos acompañada del príncipe Guillermo y su esposa Catalina. Además, en Infotep gradúa más de 1,000 jóvenes en Asua. También bombas contra hoteles e iglesias cristianas en Sri Lanka deja más de 200 muertos. Según la BBC actualizada hace un momento, dice 290 muertos, más de 500 heridos. Esto fue ayer en Sri Lanka, que se vivió un sangriento domingo de resurrección con más de 200 muertos, entre ellos una treintena de extranjeros, 500 ya heridos, tras una serie de atentados que golpearon 3 iglesias en las que los fieles celebraban la festividad cristiana, 4 hoteles y un complejo residencial. Las 6 primeras explosiones ocurrieron de forma simultánea. Políticos de oposición y Finjus consideran sacerdotes dieron un grito de alerta. Hay señales de deficiencia en las instituciones públicas del país. Hasta ayer, muertes en accidentes se acercaban a 20 en todo el país. Agencias de socorro enmudecen. Recuerden que el informe es hoy a las 11 que se va a dar. Hay avances en lucha contra medicamentos falsos, pero faltan esfuerzos mayores, así lo dijeron este periódico, directivos de ARAF, en un pormenorizado análisis de subsector farmacéutico del país. Estas son las principales informaciones que trae hoy, Día Mundial de la Tierra, 22 de abril, el periódico Hoy. Veamos qué nos tiene. El Diario Libre, en su información principal, hace un conteo particular este medio. Dice que son 27 muertes en accidentes de tránsito durante el asueto de Semana Santa, pero será hoy a las 11 de la mañana que el COE emitirá su boletín oficial sobre los resultados. Se destacó menor afluencia de bañistas a playas y balnearios. Los espectáculos de Sábado Santo fueron muy exitosos. En la foto principal, el carreteo que preserva vidas. ¿Aumentó a empleados del gobierno esta semana o aumento a empleados del gobierno esta semana? Es la pregunta que se hace Diario Libre. La iglesia retomó su discurso crítico en Semana Santa. Acuerdo para bono obreros de Punta Catalina. En otras informaciones del Diario Libre, tilapias dan vida a familias en Atillo. Inicia etapa clave para definir candidaturas a elecciones. Ministerio Público responde hoy en caso Odebrecht. Diputados buscan alcaldías en la provincia de Santo Domingo. Hoy es el Día de la Tierra. Sentimientos encontrados, ¿verdad? Sentimientos profundos en la película Freddy, dedicada a Freddy Veras Goico. Estas y otras informaciones usted puede encontrarla en Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico El Día. El gobierno y la iglesia tensan sus relaciones. Simpatizantes de la reelección atacan al catolicismo luego de críticas de sacerdotes a situación social y eventual reforma a la Constitución. La Universidad Autónoma de Santo Domingo requiere una reforma curricular. Eso lo dice su rectora en coloquios del El Día. Estímulo estrógeno
produce sangrado uterino anormal. Terror en la Semana Santa, unos 200 mueren. Terroristas atacan iglesia el domingo de resurrección en Sri Lanka. En el sumario, vacacionistas receptivos al operativo del COE. La comunidad reclama Politécnico La 40. Disputas, partidos llenan de trabajo a la Junta Central Electoral. Estos son los titulares del periódico Al Día. Veremos qué tiene. El Caribe, Iglesia dice ya basta, por encima de la patria solo Dios. En el Sermón de las 7 Palabras denuncia el irrespeto a la Constitución, falta de independencia de poderes y justicia secuestrada. Piden terminación del Hospital Nelson Astacio. Autoridades, comunitarios y feligreses de Santo Domingo Norte demandan completar la obra. El salario mínimo como multa está en varias leyes. Desde el envío de correos comerciales no deseados hasta leyes electorales son castigados con este tipo de pago. En la diplomacia, China hará foro mundial sobre la franja y la ruta. El evento a finales de mes reúne a decenas de jefes de Estado. José Ramón Peralta representará al gobierno de República Dominicana. También serie de explosiones deja más de 200 muertos en Sri Lanka. Colombo, iglesias y hoteles fueron el objetivo de varias detonaciones en Sri Lanka. Y muertes en la Semana Santa suman 23. Aquí lo dice el periódico El Caribe. Accidentes de tránsito, intoxicaciones y ahogamientos fueron las principales causas de los decesos. Estas son las principales informaciones del Caribe. Con esto vamos a una breve pausa. Cuando regresemos más en Despierta RD. Después de este breve corte comercial, iniciamos con nuestros resúmenes de noticias nacionales, internacionales, provinciales y deportes, además de nuestras entrevistas. Mantenga la sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.